an apartment I rented with you. Remembering the holiday party we had with the crew. Muy buenos días, amanecemos aquí en Uspallata tras haber estado visitando en el día de ayer el Cerro de los Siete Colores y pasamos la noche aquí en este lugar súper bonito con un arroyito que te hipnotiza con el sonido del agua, las montañas por detrás, burros, caballos, incluso teros. La verdad es que fue una noche muy linda, pero ahora mismo nos estamos ya preparando nosotros y la furgo para continuar disfrutando de esa Ruta 7. Empezamos ruta, dejamos atrás Uspallata y nos vamos de pleno por la Ruta 7 a toparnos con la cordillera y con la frontera con Chile. Ya desde aquí ya se ven las montañas súper grandes y súper cerca, ¿verdad? Están al lado. Es imponente, porque a ver, a lo mejor la gente de aquí lo tiene como más interiorizado, ¿no? Tener la cordillera tan alta. Yo creo que nunca estuve a 2000 metros de altura, como estamos ahora, Claro. durante tanto tiempo. Es verdad, ya estamos familiarizados y es una locura porque nosotros estamos a 2000 metros, pero es que las montañas siguen pareciendo grandes. Sí, sí. Es una locura. Tenemos varios puntos anotados que queremos ir parando en esta Ruta 7 y vamos a pasar pues todo el día recorriendo hasta llegar a Las Cuevas, que es el pueblo final de la frontera con Chile. Está gustando un montón esta ruta, incluso el trayecto que hicimos hasta Uspallata, ¿no? Estuvo muy bonito. Sí, el otro tramo de la Ruta 7, sí. Sí, incluso Uspallata es un pueblo con mucho encanto, tenía ahí una avenida Las Heras que tenía bastantes puestitos artesanales, de alfajores, etc. Y lo disfrutamos, ayer fue una tarde bonita, ahora estamos ganando altura con este tramo de la ruta. Sí, ¿no? Yo creo que estábamos subiendo de altitud. Sí, lo puedo ver porque abajo hay algunos puentes, creo que pasa un tren, me pareció ver la vía del tren en ese puente. Claro, el tren trasandino, ¿no? ¿Está por acá el trasandino? Obvio. Ah, sí, me suena de escucharlo. Yo creo que sí, porque de hecho una de las paradas que vi hay una estación de tren. Tiene que ser esa. La verdad es que la ruta es una locura. Estás literal en el medio de la cordillera, con esos tonos de colores que nos encanta siempre resaltar, los tonos de colores, que si la nieve, el cielo, los verdes, los colores de los cerros. Bueno, está espectacular. Muy lindo. Y Sí. también es cierto que hay tráfico, se nota movimiento, se nota que es un paso muy usado, ¿no? Mucho camión, ¿no? Sí. Hay un montón de camiones. Y bueno, claro, es que yo no sé a qué otra altura está el siguiente paso entre Argentina y Chile, pero creo recordar que este fue el que se cortó en invierno y se acumularon Claro. acá, no sé si más de 1000 camiones. Sí. Se atascó aquí una Hace buena. mes y medio solamente. Creo que es bastante común que se cierre el paso durante, bueno, según las nevadas que vayan cayendo, ¿no? Porque claro, esto se tiene que llenar hasta arriba de nieve. ¡Fua! Y tengo que decir que para hacer la cantidad de camiones que hay, noto el asfalto muy bien. En otros tramos donde la frecuencia de camiones es más alta, está hecho bolsa. Sí, pero no, muy Aquí bien está la muy bien. ruta, muy panorámica. Temperatura bien, check. Así que tenemos un buen día. Solamente nos faltan 15 minutos para llegar a la primera parada. Sí.
Llegamos a Los Penitentes, hacemos una paradita aquí para chusmear un nuevo centro de esquí fuera de temporada de nuestra colección. De los creadores de fuimos al Castor fuera de temporada, fuimos a Las Leñas fuera de temporada, pues ahora a Los Penitentes. Pero bueno, vamos a ver qué tal está acá, qué ambiente hay y la infraestructura que tienen para la época de invierno. Y bueno, capaz que aprovechamos para comer algo, no lo sé. ¿Qué hora es? Es 2 y pico. 2 y pico. Bueno, eso lo vemos luego. Se ve el telesilla y la verdad es que si esta es la pista está bastante empinadita, ¿eh? No, para principiantes no es. No, parece bastante profesional. Va re lejos, o sea, re a la mira, punta. allá a la punta. Sí, sí, llega a la punta, qué locura. Buah, todo esto cubierto de nieve tiene que ser impresionante. Sí, y hay bastante infraestructura, se ve. Sí, muchos hotelitos, sí. Qué bueno. Vamos a entrar a ver si podemos chusmear un poquito. Pero sí, parece bastante para expertos esto, ¿eh? Yo creo que en esta cuesta no me tiro ni de culo patín. Ah, mira, aquí está el mapa de pistas. Claro, la zona de principiantes de escuela es como arriba. Arriba hay como una zona plana y después hay otras pistas para arriba. Ah, bueno, bueno. No es esta la base, digamos. Que suele ser normalmente el terreno al revés. Claro, pero Sí. aquí eso, tienes como que subir para llegar al camino escuela que le llaman. Hay un bar también allá arriba, parece. Sí, un restaurante, hay baños. Es como que está arriba lo que es la estación de esquí. Bueno, muy interesante, ya nos imaginamos el ambiente que tiene que haber aquí en temporada. Vamos a la camioneta otra vez y creo que cambiamos de planes. Teníamos pensado comer algo aquí, pero me parece que vamos a optimizar el tiempo y la luz, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda de luz, así que vamos a hacer todas las paradas y capaz que comemos al final, me parece, en la última, ¿no? Sí, mejor, para aprovechar la luz. Así que seguimos ruta y nos vamos hacia el Puente del Inca, que es un lugar como súper conocido aquí de Mendoza, Sí, sí. que tenemos ganas de conocer porque es como algo muy curioso para ver, yo creo. 10 minutitos de ruta nada más. Bueno, el GPS nos está metiendo por el control fronterizo de los Horcones, creo que se llama, Sí. que es como el control de a la vuelta, ¿no? De volver a ingresar en Argentina. Pero dice que aquí está el Puente del Inca. Yo no entiendo nada. Yo no lo veo. Bueno, pararemos aquí a preguntar, pero Sí, alguna alma caritativa nos va a guiar. claro. Pero lo que sí es que después de esto no está, porque nos pasamos y no lo encontramos. Ya llegábamos a los Horcones, así que... Vamos a preguntar aquí. Sí, tiene que ser por aquí. Nada que ver. Está allá a lo lejos, ¿En por serio? un sitio que ya pasamos, de la ruta general. Ah, Me dijo que nada, que demos la vuelta y que salgamos por el mismo sitio este que entramos para no pasar el control fronterizo de entrar en Argentina, porque no salimos de Argentina aún. Bueno, literal que pasamos al lado del puente. y no nos habíamos dado Y no cuenta. nos dimos cuenta, porque claro, como vamos por el carril derecho, yo vi que había algo de como del ejército argentino y tal, pero no vimos ningún cartel. Y en el GPS, en Google Maps, está fatal indicado, ¿eh? Por Sí, cierto. sí, Google Maps cualquiera. Además es bastante fácil porque se ve desde aquí. Simplemente estábamos viendo para el otro lado. Exacto. Bueno, Vamos. vamos a chusmear. Puente del Inca, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
recibe ese nombre porque era un lugar sagrado para los incas, y aquí hubo también un hotel termal que se construyó, si no me equivoco, en 1902. Lo que pasa que hubo un alud en el 65 que lo destruyó. Pero bueno, se utilizaba también como hotel termal, tenían como piletas termales, aprovechando toda esta actividad geotermal de la zona, que es lo que le da también esos tonos ocres y dorados, ¿no? Esto es un puente natural, se formó así, porque al parecer, dice la teoría que hay, es que primero era como un puente de hielo, que después, con los sedimentos que arrastraron los aludes, consiguió formar toda esta forma, y cuando se fue el hielo quedó un puente. Muy bonito, la verdad, ¿eh? Me explota la cabeza que sea esto natural. Es re lindo, y encima ahora está dando la luz que refleja y acentúa esos tonos amarillos, ¿no?, de los materiales. Está bien lindo. Y encima acá vamos a ir a chusmear porque es como que montaron una paradita de turismo, ¿no? O sea, lo típico que te venden souvenir y algunos recuerditos. Vamos a chusmear a ver qué hay por ahí. Continuamos camino, tenemos solamente 5 minutos hasta la siguiente parada. A partir de este punto ya está todo cerquita. Y me acordé ahora que tenía que rectificar en un comentario que hice antes. Cuando salí súper contento con el asfalto desde Uspallata, es verdad que empezó buenísimo, pero el hormigón ya antes de llegar a Los Penitentes se empeoró un montón. Y no es el peor que agarramos en nuestra vida, no pasa nada. Pero tengo que retirar el comentario porque van a venir por acá y se van a comer unos pozos tremendos y van a decir, este pelotudo que dice. Así que nada, no es el mejor. Es una ruta muy transitada con muchos camiones. Claro, se entiende, ¿verdad? O sea, eso tiene que estar muy maltratado, claro. Claro, se entiende, es una ruta camionera. Así que nada, simplemente retiramos el comentario anterior. Amigos, de pago. ¿Es de pago? Pone ahí ticket en el centro de visitantes. Ah, Vamos pone vamos parque provincial. A lo mejor es solo registro. Bueno, sí. Suerte. Vamos a averiguar. Bueno, salimos del centro de visitantes con los tickets. Resulta que hay como un senderito corto de 5 minutos que te lleva a un mirador para que tengas la vista completa de la Concagua. Sí. Pero hay otro sendero que es más largo, que es el de la Laguna de los Horcones, que es el que queremos hacer nosotros, que ese sí que es de pago, y pagamos ahora 10.000 pesos por los 2 tickets. Lo tuvimos que pagar a través de Mercado Pago porque no aceptan efectivo. Si no tenés Mercado Pago, lo que pasa es que te dan los tickets y lo pagas en un Rapipago o así en algún lugar de estos de pago fácil, porque la reserva se tiene que hacer antes, no se puede hacer aquí al llegar. Pero bueno, hicimos la reserva, estamos yendo ahora por un sendero de 1,5 kilómetros hasta el siguiente aparcamiento, y después no va a ser muy largo. Nos asustamos un poco porque primero escuchamos como que eran 2 horas y no veníamos pensando en eso, pero sí, va a ser más corto, yo creo. Sí, capaz que en una horita lo sacamos. Lo sacamos. Bueno, parece que se armó mini trekking, sorpresivamente, al menos para mí. Yo pensé que íbamos a llegar aquí a la Concagua, al mirador, y iba a ser así como
una superficie elevada y a disfrutar de las vistas, pero no. Hay que caminar un poquitito y parece que nos espera un lindo valle así que va a ir abriendo camino hacia un mirador final que va a tener el Aconcagua enfrente, ¿no? Y la laguna de los Horcones. Tenemos unos 900 metros de recorrido según las indicaciones de la entrada. Está todo muy bien señalizado, yo creo que va a ser bonito, fácil y entretenido. Lo que sí, que ya vemos el Aconcagua y hay una nube ahí que nos está moviendo. Además es una nube. Solo está ahí, en la punta del Aconcagua. Una nube y no se mueve. Esperemos, le damos 20 minutos hasta llegar allá. A ver, sopla. Llegamos finalmente al mirador del Cerro Aconcagua. Acá tenemos detrás al majestuoso cerro de 6.960 metros sobre el nivel del mar. Es una locura. Yo hasta leí que era el punto más alto de la Tierra medido desde el centro. Exacto, porque es como que aquí ya de base hay cierta altitud, ¿no? Entonces claro, si le sumaran eso sería más alto que el Everest. Exacto. Ese es el debate ahí polémico que claro, queremos abrir en comentarios. A ver qué opina la gente de eso. Claro, ¿qué es más alto para ustedes? ¿Algo medido desde el nivel del mar o el alto de verdad? O sea, el Everest o este. Pero bueno, ambos son increíbles, son la verdad unos puntos icónicos a nivel mundial. Y bueno, estamos contentos de venir y tener esta vista tan linda. Si bien hay una pequeña nube arriba que parece que se está moviendo, no eclipsa para nada. Se ve que es hermoso. Estamos en la cara sur. Este mirador da a la cara sur de la Aconcagua. El sendero que hicimos, que serían 20 minutitos sí, o algo menos, muy fácil, bien señalizado. Un poquito. Sí, está muy agradable para dar un paseíto, ver las lagunas que hay alrededor y contemplar el Aconcagua desde aquí. Ya estamos pegando la vuelta. Al fin y al cabo es un tramo cortito el que hicimos, pero más que suficiente porque conseguimos ver el espectacular Aconcagua todo desplegado. Y estamos charlando ahora que incluso en dirección contraria, yendo hacia el coche, todo este parque es hermoso. Muy bonito. Porque ya no es precordillera, nada. Estamos con unas montañas al lado espectaculares. Mires a donde mires, es espectacular, y al tener las lagunitas estas aquí al lado, el río que va por allí, bueno, muy bonito este parque provincial. Sí. Es cierto que el camino seguía desde el mirador donde estuvimos con el cartel de la Aconcagua, parece que sigue más para allá, pero bueno, la verdad es que son casi las 5 de la tarde, no queremos que se nos haga tarde, así que vamos a dar la vuelta y seguir porque aún tenemos otro par de paradas más. Eso es.
Cuevas. Este es el último pueblo que hay en Argentina. Lo siguiente ya es cruzar hacia Chile. Y estamos aquí en el pueblo este de alta montaña, que hay un montón de kiosquitos, parece. Aunque te digo que parece que está todo más chapado. Está ¿Vivirá muy alguien? bonito, de verdad, ¿eh? Las construcciones Sí, 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 están sí. súper lindas. Parece como que se quedó en el tiempo, ¿no? Tiene mucho encanto y aparte como aparece, como visteis, justo después del túnel, es como, hostia, qué sorpresa. Sí. Pero parece que está todo más cerrado que nada, ¿eh? Sí, aquí o están durmiendo la siesta o no sé si está fuera de temporada. Lo que sí es que se ven unas construcciones no abandonadas, se ve bonito. Así que vamos a caminar las callecitas un poco que tiene y visitar también la antigua estación de ferrocarril que está aquí atrás. Exacto, vamos a caminar un poquito por aquí. Esto es un poquito continuación del vídeo de Sorneado. Estábamos ahora mismo en la estación dentro chusmeando y entramos a una sala enorme donde estaban las vías y nos llevamos un susto de muerte porque había una señora limpiando. Le preguntamos si vivía acá, simplemente que no le gustaba, que bueno, que alguna gente que venía a pasar el día por acá dejaba basura y estaban recogiendo. Me parece increíble que viva gente aquí, Sí, estaba como muy alejado de todo, ¿no? muy alejado de todo. Sí. Y aparte, será por temporadas, porque en invierno, imagínate, quedas aquí aislado. Yo no sé si esta gente vive por temporadas, ¿eh? A lo mejor vive todo el año. Pero sí, no esperaba a nadie aquí. Además, sobre todo que veníamos de decir que tenía pinta de que estaba como medio abandonado o fuera de temporada sin gente. Bueno, estamos en la paradita técnica, vamos a preparar algo de comer y a esto se le llama optimizar los alimentos ante una frontera. Pero tampoco llores. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué horror! La cebolla. Teníamos una cebolla entera y la picamos toda y ahora estoy horrible. Abre un poco la ventana. Sí. Bueno, ¿qué vamos a comer entonces para optimizar la frontera? Pues esa cebolla que quedaba, unas zanahorias. Ay, y vamos a hacer tortillas francesas porque tenemos un montón de huevos y nos los van a quitar también. Qué horror. Uy. Bueno, a comer, te he dicho. Bueno, ya con el estómago lleno nos disponemos a cruzar la frontera con Chile. Tenemos más o menos unos 15 minutos hasta la frontera y el hormigón sigue dando guerra. No sé si me estarán escuchando bien. Sí, la verdad es que... Sí, Madre mía. A ver, es mucho camión, ¿no? Lo que Sí. pasará por aquí, lo que dijimos antes. Así que nada, comimos y al son del sol que se está ocultando tras las montañas, nos vamos a cruzar a Chile. Que siempre da como ahí un poquito de nervios cruzar fronteras, aunque ya llevamos unas cuantas, pero bueno, siempre impone, ¿no? Todo lo que son las burocracias. Pero bueno, esperemos que no haya ningún problema y podamos cruzar. Ah, del puente, claro. Túnel internacional. Con Chile.
Pasamos un control que fue falsa alarma, creíamos que ya era la aduana y realmente era un peaje para el puente. 600 pesos. 600 pesitos. Barato, yo creo. Y ahora estamos debajo de la cordillera. Debajo, atravesando una montaña literal por las entrañas. O sea, terrible, ¿eh? ¿Y qué montañas? ¿Será muy largo este túnel? No sé, yo no veo el fin todavía, ¿eh? Ahora que lo decís, no veo el fin. Pues va a ser que sí que es largo. Ya hicimos un par de curvitas y ahora en esta recta no se ve el final, ¿eh? Ay Dios, qué claustrofobia, ¿no? Sí, qué agobio, ¿no? Estamos en el corazón de la montaña. Ah, pueden estar viendo por la cámara ustedes también que no se ve el final. Terrible. ¿Cuántos kilómetros tendrá? Entramos en Chile, Valparaíso 200 kilómetros, Santiago 189. Parece que ahora sí llegamos al control fronterizo. Teníamos dudas porque ya era como muchos kilómetros y no aparecía. Sí, pero bueno, aquí parece que es. Acá hay vida. Carteles al menos. Vida tampoco. Control aduanero. A ver. Voy a estacionar por aquí para preguntar al menos. ¿Para preguntar a quién? Si no hay nadie. No sé. Pero el atardecer que nos está quedando enfrente, ¿vieron? Qué bonito. Mira, el coche ese sigue. Sigue al coche. ¿Seguimos? Bueno, pues nos vamos. ¿Será allá? Buses, vehículos livianos. Es una autopista. ¿Será cuando hay cola? Ah, aquí es. Llegamos. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí llegamos donde corresponde. Nos guiaron unos señores muy amables que había que subir un túnel y entrabas a lo que era el control en sí. Ahora apagamos el motor y Anja se fue a buscar unos papeles. Hay que rellenar un formulario aquí para entrar a Chile. Así que vamos a empezar el proceso. Deseenos suerte. No entiendo nada. Hay papeles nuevos. Esto nunca nos pasó. ¿Sí? Sí. Son las declaraciones de bienes, ¿no? No. Es la admisión, salida y admisión temporal de vehículos. Pero no sé si es para los vehículos argentinos. Ah, ¿Sabes? capaz que no aplica para nosotros. Claro, yo qué sé. Voy a preguntarle a alguien de allá. Yo me quedaría aquí en la cola y cuando nos llegue que nos digan lo que hay que hacer. Si no, no podemos ser adivinos. Sí, bueno, el formulario era... No, este no es seguro. Acuerdo chileno-argentino. No, esto no es. Esto es para los argentinos. Ah, bueno. Bueno, a investigar y a empezar el proceso. Eso. Bueno, ahora sí, finalmente podemos decir que estamos en Chile. ¡Sí! Estuvimos en la aduana más de 1 hora, casi 2 horas. La verdad que sí, se retrasó un poquito el tema de los papeles, pero bueno, ya estamos en Chile, tenemos todo arreglado y hay que decir también que la gente que nos tocó en la aduana fueron súper agradables. Encantadores todos. Encantadores. Yo creo que del control fronterizo más agradable que tuvimos nunca. Sí, la verdad es que nos hicieron el tiempo ameno, ¿no? Sí, a pesar de la espera.
No, la verdad es que estuvo muy bien y bueno, como se hizo tarde no vamos a seguir manejando. Nos hicimos a un costadito de la ruta, acá entre camioneros, y vamos a pasar la noche. Sí, porque ya se hace bastante tarde y Sí. no queremos seguir conduciendo ahora a oscuras, la verdad. Con esto vamos a ir despidiendo a nuestra querida Mendoza, que nos llevamos en el corazón. Hoy fue el último paseo por Mendoza, aunque hay que decir que nunca se sabe. No, claro, damos más vueltas que un trompo. Exacto. Es una simple cambio de etapa, pero nunca se sabe con nosotros, ya lo saben. Y bueno, por lo pronto sí, les damos muchísimas gracias a su gente. La tierra es maravillosa, variada, gigantesca, que la disfrutamos un montón, casi 4 meses. Casi 4 meses que estuvimos aquí en Mendoza. Lo disfrutamos muchísimo, nos llevamos un recuerdo súper bonito de esta provincia y esperamos volver algún día. Sin duda, yo creo que lo haremos. Por lo de pronto, si quieres saber cuál es el plan ahora mismo del plan Pangea, tendrás que esperar al siguiente vídeo. O seguirnos en las redes sociales, así que síganos en Instagram, Facebook y todo esto. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.